para ellos, era una época completamente distinta a la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, la palabra de Dios, así como se aplicaba en aquellos tiempos, se aplica a nuestros días, a nuestros tiempos. Esta es una de las características de la palabra de Dios, que se mantiene siempre vigente. En el capítulo 5, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, reprende a los ricos. Dice ahí en el versículo 1, vamos ahora, ricos. Y esta frase, hermano, significa, es decir, ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Ya habló acerca de los creyentes, acerca de la mundanalidad que se mete dentro de las iglesias por los mismos creyentes. Ahora, hermanos, va a tratar con estas personas para hacerles ver su pecado y las consecuencias precisamente de ello. Una de las cosas que estaban haciendo era aprovecharse y abusar de los justos, abusar de los pobres, sin que ellos se defendieran. Podemos notar nosotros cómo eran aquellos días, hermanos, qué era lo que vivían en aquellos tiempos cuando leemos la palabra de Dios en este capítulo. Pero no voy a hablar sobre este asunto de los primeros versículos, sino del versículo 7 en adelante hasta el versículo 11, donde Santiago ahora dirige su enseñanza hacia los creyentes. Porque él comienza reprendiendo a los ricos, pero en el verso 7 él da un giro y ahora se dirige a los creyentes. Y él dice ahí, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por favor, hermanos, acompáñenme a leer el versículo 8, perdón. Todos unidos, hermanos, versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a orar. Padre bendito y Dios todopoderoso, grandes y maravillosas son tus obras. En esta tarde, bendito Dios, nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a través de Él te damos gracias por un día más que nos concedes vivir, por un día más que nos das la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos, de poder estar juntos, Señor, para glorificar tu nombre. Queremos rogar en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, obres en el corazón de cada uno de los presentes. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes necesidades y queremos pedirte que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestra necesidad. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tengamos ese corazón, Señor, sensible, ese corazón, Señor, humilde, sencillo, Señor, a la exposición de tu palabra, a la voz de tu Espíritu Santo para tomar el consejo y aplicar nuestras vidas. Señor, fortalece nuestra alma, nuestra vida, nuestra fe, a través de tu palabra, obra en nuestro corazón, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Señor, que tú puedes hacer la obra en nosotros y transformarnos, Señor, hasta tu propia imagen, Padre. Gracias, estamos en tus manos. Bendice tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que tu siervo solamente sea el instrumento por el cual, Señor, manifiestes tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tened también vosotros paciencia y afirmad
vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El tema de esta mañana, hermanos, que quiero compartir con ustedes, sencillamente le he titulado: Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Ya les mencionaba la situación que estaban viviendo los creyentes de aquellos tiempos. Los ricos y poderosos abusaban de los pobres, abusaban del justo. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos también complicados, tiempos difíciles. Estaba meditando en estos pasajes y hallamos, hermanos, que en nuestros días quienes tienen el poder son los ricos, ¿verdad? Aquellos que tienen el dinero, tienen el poder. Si analizamos nosotros un poquito la política de nuestro país, no hay un político que sea pobre. Y para ingresar ahí tienes que tener dinero. Para llegar a ocupar un puesto de importancia, tienes que tener dinero. Si no, de otra manera, pues no entras, ¿verdad? Entonces, son ellos los que tienen el poder, aunque el pueblo, se sirven del pueblo, viven del pueblo, dependen del pueblo, se sostienen del pueblo. En realidad, hermanos, tienen ellos el control. Y ellos dictan las políticas, dictan todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Y en los tiempos de Santiago parece que había lo mismo. Los ricos, cuando él dice, vamos ahora ricos, él está diciendo, cambiando de tema, se dirige a ellos, le dice, ahora les toca a ustedes. Lloren, aúllen por las miserias que van a venir sobre ustedes. Y les empieza a reprender, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían abusado de los pobres, los habían usado para trabajar y no les pagaban. Los habían encarcelado, incluso los habían llevado hasta la muerte. Y dice ahí en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él, el justo, no os hace resistencia. Porque no se puede, hermanos. No se puede pelear contra los ricos, ¿verdad? Tienen el poder. En esa circunstancia, Santiago ahora dirige su atención hacia los creyentes y dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, por tanto, tened paciencia. Que no nos desesperemos, que aunque vemos la injusticia en la que vivimos, la injusticia que prevalece, hermanos, porque qué coraje da, hermanos, que hoy en día ya no podemos, hermanos, luchar contra la maldad, contra la delincuencia, porque, por ejemplo, hoy, aunque la autoridad, incluso, hermanos, encuentre a los ladrones, ¿verdad?, en flagrancia, aún así no les hace nada. La policía dice, ¿para qué me los llevo si en 3 días ellos ya están libres? O en menos de 3 días, ¿verdad? Ya están libres. ¿Para qué nos lo llevamos? Ahorramos papelería, ahorramos tiempo, ahorramos muchas cosas. Mejor que sigan robando, ¿verdad? Que sigan delinquiendo. Cosa increíble que si alguien te atropella, ¿verdad? No es delito grave en nuestro país. Y cosas así, hermanos, que podemos ver, ¿verdad? El abuso del poder hacia los inocentes, hacia los justos, hacia los pobres. Pero ¿qué nos aconseja Santiago? Nos dice, tened paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. No te desesperes, no pierdas la paciencia, aguanta. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia, hay que ser pacientes, hermanos. No es posible, hermanos, tolerar la injusticia, pero debemos ser pacientes porque al final prácticamente, hermanos, no podemos hacer nada. Al final estamos con las manos atadas por los famosos derechos humanos.
Y ahora, hermanos, ¿verdad? Ya las redes sociales tienen un poder tremendo que pueden destruir la vida de las personas. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales la injusticia se manifiesta abiertamente. Como decíamos y hemos repetido, ¿verdad? A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Así estamos, hermanos. Y todavía esto va para abundar más, para empeorar. Por tanto, debemos nosotros tener paciencia. Y Santiago, hermanos, Santiago reprende aquí a estos poderosos porque habían abusado de los justos, los habían humillado, aún les habían dado muerte, lo que nos muestra que los creyentes de aquellos tiempos pasaban por verdadera tribulación, por un verdadero, hermanos, sufrimiento, lo que probablemente iba a traer desánimo a sus vidas espirituales. Lo que probablemente, hermanos, iba a influir para que muchos en ese desánimo dieran marcha atrás, se volvieran a hacer lo malo, porque a veces, hermanos, podemos estar tentados a eso, a caer en el desánimo y decir, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no actúa de esta manera? ¿Por qué Dios no obra de esta otra manera? Porque si Dios destruyera ya la maldad, tendría que destruirnos también a nosotros. Y porque todo tiene su tiempo. Y vendrá tiempo cuando Dios, hermanos, juzgue su pecado, su maldad. Vendrá tiempo cuando Dios manifieste su ira, hermanos, sobre todos ellos. Pero mientras debemos tener paciencia. Esto fue lo que motivó a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, a escribir, hermanos, esta porción imperativa de ser y de aprender paciencia. Los creyentes tenemos que aprender, hermanos, y ser pacientes. Y para ello Santiago nos da las siguientes razones. Versículo 8, leamos una vez más, por favor. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La primera razón, hermanos, por la cual Santiago nos aconseja y nos manda ser y aprender paciencia es porque la venida del Señor se está acercando. Cuando vemos todo esto que está aconteciendo, hermanos, cuando vemos que la profecía bíblica comienza a cumplirse, cuando vemos que las cosas, hermanos, se van conjuntando y todo van apuntando directamente al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que la venida del Señor se acerca. Y Santiago nos dice, sé paciente, tengamos paciencia, porque la venida del Señor se acerca. Y esta, hermanos, la venida del Señor es una razón por la cual debemos aprender la paciencia. Allá en Romanos capítulo 13, por favor, vaya ahí en su Biblia, Romanos capítulo 13. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 11 y versículo 12, Romanos 13, 11 y 12. Si lo tienen, también leamos juntos, hermanos, por favor. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya era hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo, al escribir a los romanos, a los hermanos que se encontraban en esta iglesia en Roma, le dice, hermanos, conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Dice Pablo ahí, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya no es tiempo de seguir durmiendo, ya no es tiempo de seguir descansando, es tiempo de levantarnos y estar alertas, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy en día, hermanos, sin duda, cada vez
que amanece, cada día que transcurre, hermanos, nos acercamos más y más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos de nuestro sueño, salir de nuestra pereza, hermanos, espiritual, y vestirnos, dice ahí el versículo 12, las armas de la luz. Para eso tenemos que desechar las obras de las tinieblas. En Tesalonicenses capítulo 5, que estamos estudiando los jueves, Pablo ahonda, hermanos, en este tema de que los creyentes dicen: no somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Por tanto, dice Pablo ahí, hermanos, si quiere vaya ahí, por favor, los que vienen los jueves, ya hemos pasado por ahí en este pasaje. Hemos estudiado estos pasajes, primera a Tesalonicenses capítulo 5. Si ya lo tiene ahí, dice el versículo 4, 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Habla de la venida de Cristo. Que esa venida no nos sorprenda como a un ladrón. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Tú y yo somos hijos de la luz, somos hijos del día. Y luego dice: no somos de la noche ni de las tinieblas. Quien es hijo de la noche y son hijos de las tinieblas practican las cosas que practican los hijos de la luz, los hijos de la noche, perdón, y de las tinieblas. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz. Por lo tanto, hermanos, debemos practicar las cosas de día. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. No debemos estar dormidos como los demás. Estamos hablando de despertar, hermanos, a una vida espiritual. A veces estamos tan sumergidos, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en nuestros quehaceres de todo el día, que nos olvidamos, hermanos, y no pensamos, ¿verdad?, que este evento del cual la palabra de Dios nos habla extensamente, de la segunda venida de Cristo por su iglesia, está por suceder, hermanos. Y no salimos de ello, ¿verdad?, de nuestros quehaceres y de nuestras preocupaciones terrenales, y no ponemos la mira en las cosas celestiales, y a veces eso nos hace vivir, hermanos, como hijos de la noche. Nos hace vivir como en las tinieblas, practicando lo malo, practicando aquello que solamente deben practicar los que no son hijos de Dios. Y andamos siguiendo la corriente de este mundo, cuando deberíamos despertar. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. La venida de Cristo, hermanos, se acerca, y Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses nos advierte para que ese día, hermanos, no nos sorprenda. No debe tomarnos desprevenidos la venida de Cristo. Dice Pablo, su carta a los romanos: la noche está avanzada. La noche está avanzada. Desechemos pues las tinieblas. Eso quiere decir, hermanos, que aunque seamos creyentes, algunos viven en tinieblas con todo y su ser espiritual. Regrese a Santiago, por favor. Esta es una razón, hermanos, la venida del Señor Jesucristo, que se está acercando velozmente, por la cual debemos aprender a ser pacientes y no desesperarnos. Porque la impaciencia nos lleva a la desesperación, a cometer errores, a vivir en pecado, a descuidar nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos hacer? Debemos prepararnos y esperar con paciencia esa venida. Ahí enseguida se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice la escritura así, primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca. ¿Qué debemos ser, hermano? Dice: sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, nosotros, hermanos, no debemos dejarnos dominar por nada. Debemos ser sobrios.
La sobriedad indica precisamente, hermanos, que nada nos controla, que nada nos mueve, sino que tenemos dominio propio. Y eso mismo escribe Pablo en su carta a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Pero ¿sabe qué? Perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia y nos dejamos llevar por la carne. Perdemos la paciencia, hermanos, y nos olvidamos que la venida de Cristo está por venir, hermano, está por suceder. Aprendamos la paciencia, y esta es una de las razones que Santiago nos da. Dice ahora, hermanos, versículo 9, Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago dice, hermanos, que debemos aprender paciencia, tener paciencia, porque la venida de Cristo se acerca. Debemos afirmar nuestro corazón, es fortalecerlo. Y en el verso 9 nos da la siguiente razón, hermanos, porque vamos a ser juzgados. Dice ahí en el versículo 9, la segunda parte del texto, he aquí, el juez está delante de la puerta. Jehová, Dios, hermanos, nuestro Dios, tiene esa autoridad para juzgar. Mire, vaya allá a los Salmos, al libro de los Salmos. Salmo 24, por favor, versículo 7. Salmo 24, 7. Dice el texto, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Aquí, hermanos, en estos pasajes, lo que nos indica la puerta es que Cristo está a la puerta. Mire, los jueces en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que tenían la autoridad para juzgar y solucionar los problemas, hermanos, que se suscitaban entre la población de la ciudad, se sentaban ellos a la entrada de la ciudad, a la puerta principal. Y ahí estaban para juzgar al pueblo, para juzgar, hermanos, las situaciones que afligían y aquejaban a los moradores de la ciudad. Este es un ejemplo, hermanos, solamente cuando dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, es porque Cristo está como un juez. Es que Dios está como un juez, hermanos, ahí en la puerta por donde Él entrará, por donde Él saldrá, hermanos, para venir y juzgarnos a cada uno de nosotros. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el verso 8. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey. Y si Él es el Rey, hermanos, Él es el que va a juzgar. Entonces, Santiago nos dice, aprende paciencia, tengamos paciencia, porque la venida del Señor se está acercando. Así que con esa mentalidad de que pronto, hermanos, en cualquier día, en cualquier momento, puede ser hoy mismo, mañana, antes de que finalice el año, tal vez ya Cristo esté aquí, eso nos va a ayudar a desarrollar la paciencia. Y no caer en la desesperación. Segundo, porque vamos a ser juzgados inmediatamente. Cristo aparezca, hermanos, seremos trasladados a ese lugar donde seremos juzgados. Pero antes de ir ahí, vamos una vez más a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Ahora, hermanos, el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice la escritura también de esta manera, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Noten la palabra, dice, está. Le van a dar cuentas a aquel que está preparado. Dios ya está listo, hermanos. Ya está preparado, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que Dios, hermanos, tiene preparado un juicio para todos.
Entonces, tenemos que tener paciencia y no desesperarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Y Dios lo hará en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, por favor, versículo 10. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario, dice, que todos nosotros, es necesario, todos, ninguno escapará, hermanos, a este evento importante. Todos nosotros compareceremos. Y esta palabra indica, hermanos, indica precisamente que tenemos que ir para ser juzgados ante una autoridad. En este caso dice el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos compareceremos, tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, y cada uno de los creyentes de todos los tiempos, vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno, de manera individual, de manera personal, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, hermanos, nadie, ninguno, ni usted ni yo, vamos a escapar a este tribunal. Vaya a la primera carta ahora de Corintios, capítulo 4. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Léanlo conmigo si lo tiene. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué? Dice en el capítulo 3, porque aquel día va a revelar, hermanos, todo lo que tú y yo hicimos. Y como ya lo dijo Pablo en su segunda carta, sea bueno o sea malo. Aquí dice el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué va a suceder? Va a manifestar las intenciones de cada corazón. Es decir, no habrá nada, hermanos. Hoy podemos ocultar muchas cosas. Hoy podemos tener, ¿verdad?, una doble cara. Pero ese día seremos vistos, como dijo Pablo, cara a cara. Y todo lo oculto saldrá a la luz y será manifestado. Así que, hermanos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia y no caigamos en los errores y en la desesperación. Aprendamos la paciencia. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Lo que dice Santiago, hermano, regrese ahí por favor a la carta de Santiago, capítulo 5. Que debemos aprender de los ejemplos bíblicos. Debemos aprender la paciencia de los ejemplos bíblicos. Dice en el versículo 7, si lo tienen, por favor, lea conmigo, dice la Escritura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la venida de Cristo, mientras se acerca? Sabiendo que ya está cerca, hermanos, debemos aprender de estos ejemplos. Y el primer ejemplo, hermanos, es el labrador. Dice ahí, mirad cómo el labrador, hermanos, es aquella persona que se encarga de trabajar la tierra. Es aquella persona que se encarga de limpiar, de aflojar la tierra, de sembrar la semilla, de esperar que nazca y luego darle mantenimiento, manteniendo limpia la planta, manteniendo abonada la tierra hasta el momento en que la planta crezca y empieza a producir. Pero para eso, hermanos, para cuando llegue ya los primeros frutos, la cosecha de los frutos, hay un lapso de tiempo en que el labrador, después de todo su trabajo, tiene que esperar. Y él dice, bueno, tenemos que aprender paciencia. Para ello hay que mirar
Hay que observar, hay que aprender del labrador. Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice, aguardando con paciencia. Espera con paciencia, pero no solamente siembra la planta, prepara la tierra, siembra la planta y se sienta a esperar, hermano, no. Porque en esos meses en que la planta crece, se desarrolla y empieza a producir, hermanos, hay que trabajar. Entonces no es solamente cruzarnos de brazos y esperar que venga Cristo. Es mientras esperamos, hermanos. Dice aquí que reciba la lluvia temprana y la tardía, en la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Había una lluvia que caía en estos meses, en la lluvia, en el otoño, y la lluvia tardía, hermanos, caía en la primavera, por allá de marzo, abril. Y el campesino, el labrador, esperaba con paciencia que cayera el agua para que su fruto produciera, sus plantas producieran. Pero mientras eso sucedía, hermanos, el labrador no se cruzaba de brazos, no se sentaba a que cayera la lluvia. Tenía él que trabajar mientras lo hacía. Y vaya ahí a la carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, por favor, capítulo 2. Dice la escritura en el versículo 6. Si lo tienen, hermanos, por favor, también denle lectura junto con su servidor. Dice la escritura así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, el que trabaja la tierra para poder cosechar, para poder comerse el fruto de su siembra, de su trabajo, hermanos, lo primero que tiene que hacer, dice, es trabajar. Es trabajar. Hermanos, tenemos que, mientras esperamos pacientemente, tenemos que trabajar. No es nomás estar esperando, cruzado de brazos, para que las almas lleguen y se conviertan a Cristo. Que el templo se construya solo, ¿verdad? Que bueno que fuera que los bloques se empiezan a apuntar, la mezcla se empezara a revolver sola. No. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Trabajar. Para participar de los frutos, el labrador tiene que trabajar primero. Y eso es una ley, hermanos. Es un principio establecido por Dios. Si quieres lograr algo, tienes que esforzarte. Tienes que trabajar. Y ya Pablo da unos consejos y usted puede leerlos. Porque el que no lucha legítimamente, dice ahí, no es coronado. Tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas, hermanos. No estamos aquí para oír la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios fluya para otros. Debemos tomar el consejo y aplicarlo a nuestras vidas. Para que la palabra de Dios, hermanos, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, las coyunturas y nuestros tuétanos y transformen, hermano, nuestra forma de pensar, de mirar y de actuar. Porque para eso es la palabra de Dios. Mientras espera, trabaja. Otro de los ejemplos, regresa ahí a la carta de Santiago, hermanos, capítulo 5, por favor, versículo 10. Otro de los ejemplos que tenemos que mirar, prestar atención y aprender. Dice en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Otro de los ejemplos que tenemos, aparte del labrador, hermanos, en la Biblia, es el ejemplo de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran aquellos hombres que Dios llamaba, a los cuales el Espíritu Santo venía y capacitaba, hermanos, para llevar el mensaje a los pueblos, al pueblo de Dios, para reprenderles, para traerles una vez más al camino, para hacerles ver su pecado y para que ellos volvieran, hermanos, en su traición y deslealtad a su Dios. Vaya a la segunda de Crónicas, por favor, ahí en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Verso 36, capítulo 36, perdón. Segundo de Crónicas, capítulo 36 y el verso 16.
Permítame leer el versículo 15 y luego leen el 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vea la misericordia de Dios, lo que Santiago va a mencionar más adelante, porque él quiere que aprendamos la paciencia de Dios y el ejemplo de los profetas. Es un ejemplo perfecto para que nosotros aprendamos. Dios, dice el Dios de sus padres, enviaba constantemente palabra a ellos, a su pueblo, al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios quería que les vaya bien, Dios quería que ellos prosperaran, Dios quería bendecirlos, Dios quería derramar bendición sobre ellos. Pero ¿qué hacían ellos? Dice, hacían escarnio de los mensajeros, menospreciaban sus palabras, burlándose de ellos hasta que Dios tuvo que tratar con ellos. Pero ¿qué hacían los profetas? No se cansaban. Ellos iban otra vez. Mire, vaya ahora a Mateo 23, por favor. Mateo 23. En palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23, 37, dice la escritura de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, exclamando este lamento sobre la ciudad de David. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué difícil, hermanos, es aceptar la reprensión. Qué difícil es cuando no estamos acostumbrados. El pueblo de Dios, hermanos, cada vez que venían los profetas, y podemos recordar, por ejemplo, a uno de los que sobresalen, que fue Isaías y Jeremías. Cómo ellos predicaban, hermanos, al pueblo, incluso hacían sacrificios ellos mismos por predicar y volver el corazón del pueblo hacia Dios, y eran reprendidos, eran encarcelados. Uno de ellos, hermanos, fue introducido en un hueco de un árbol, en un tronco, y luego fue aserrado. Jesucristo por eso exclama y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero los profetas, hermanos, volvían. Ya sabían lo que les esperaba. Ya sabían lo que iban a sufrir. Pero los profetas, eso era paciencia, hermanos. Dios quería mostrar paciencia. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hermanos, por favor. Dice la escritura en el versículo 52. ¿A cuál de los profetas? ¿A cuál de los profetas? Aquí Esteban es quien está hablando, hermanos, en un debate tremendo con los griegos. Y él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Con todo eso, hermanos, los profetas no desistían. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar la paciencia a través de ellos hacia su pueblo. Y ahí, hermanos, ahora Santiago toma este ejemplo. Y vuelve Santiago y dice, regresen ahí, hermanos. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 10. Tomad como ejemplo de aflicción
y de paciencia a los profetas. ¿Por qué? Santiago 5:10. Porque ellos ya sabían, hermanos, que el pueblo les iba a apedrear, que el pueblo iba a cerrar sus oídos y a endurecer su corazón. Pero ellos no se desanimaron, no se impacientaron, siguieron adelante, cumpliendo, obedeciendo, hermanos, al Señor. Aprendamos de la paciencia del labrador, cómo espera la cosecha. Y en ese lapso trabaja y espera con paciencia la lluvia. Aprendamos de los profetas, hermanos, que no se desesperaron. Ellos fueron obedeciendo una y otra vez. Aunque el corazón se endurecía del pueblo, aunque sus oídos se cerraban, ellos volvían. Aunque eran muertos, ellos iban, hermanos, a la muerte. Y versículo 11, Santiago 5:11. Otro de los ejemplos que tenemos ahí, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aprendamos, hermanos, del ejemplo también, no solo de los profetas y del labrador, sino también de Job. Dice Santiago aquí, tenemos por bienaventurados, tenemos por felices a los que sufren. Y entonces ahora expone el ejemplo, dice, y habéis oído de la paciencia de Job. Job, hermanos, sufrió. Creo que todos hemos leído esta historia del patriarca Job. Él sufrió, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió incluso el amor y el aprecio de su esposa, perdió su salud, hermanos. Sufrió, hermanos, porque la pérdida de sus hijos sin duda que trajo un gran dolor a su corazón. La pérdida, hermano, del cariño, del aprecio de su esposa, sin duda también le produjo un gran dolor. Y aparte el sufrimiento que le producía, hermano, la enfermedad que invadió todo su cuerpo desde la cabeza a los pies y no había nada sano en él. Hermanos, el estar completamente solo completamente, trajo sufrimiento. Pero ¿sabe qué hizo en medio del sufrimiento? Perseveró. Job no se desanimó, aunque podemos leer por ahí algo de impaciencia en la vida de Job, hermanos. Él perseveró. Y vemos cuál es el fin que Dios le otorgó. Vaya ahí a Job 42. ¿Cuál es el fin? Dice Santiago ahí, hermanos, en el pasaje que leímos. Y habéis visto el fin del Señor. Es decir, el fin que el Señor le dio. Ya lo tienen, hermanos. Job 42, versículo 10. Quitó Jehová la aflicción. Vea el fin que el Señor le dio a Jacob. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y habéis visto el fin del Señor. El fin que Dios le dio a Jacob después de todo lo que permitió el sufrimiento. Pero la perseverancia y la paciencia de Job, hermanos, fueron premiados. Dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sus animales, sus criados, sus bienes, ahora Job lo recibió al doble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él. Después de haber estado abandonado, solo completamente, ahora está rodeado de personas que le aprecian y que le aman y que están con él. Dice, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Es decir, él había permitido. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Lo único que no le duplicó Dios fueron los hijos. Esos fueron repuestos como eran, 7 hijos.
Pero en todo lo demás, Dios le dio un fin, hermanos, que por eso está escrita esta historia. Se conoció en el mundo entero de aquellos tiempos. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor, dice, es muy misericordioso y compasivo. Porque Dios, hermanos, le otorgó un fin extraordinario a la paciencia de Job. Así que, hermanos, aprendamos paciencia. Aprendamos paciencia. Porque la venida del Señor se acerca. Estamos en las vísperas, hermanos, de la venida de Cristo. Porque vamos a ser juzgados. Cuando Él aparezca, seremos llevados y trasladados a ese juicio del gran trono blanco, del tribunal de Cristo. Y ahí, hermanos, seremos juzgados por todo lo que hacemos. Y Santiago nos da los ejemplos que debemos seguir. Del labrador, de los profetas y del patriarca Job. Termino leyéndoles versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y si somos hijos de Él, hermanos, tenemos que aprender la paciencia, la misericordia y la compasión. Tened también vosotros paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En esto, hermanos, podemos ver la grande misericordia de Dios y la gran compasión del Señor. Por lo que ahora nos toca a nosotros, como sus hijos, aprender paciencia y ser pacientes, hermanos. Cuando leo este pasaje, hermanos, y lo estudio de manera gramatical, me doy cuenta que cuando Santiago dice, tened paciencia, la palabra tened está escrito, hermanos, en imperativo. ¿Qué significa? Que es un mandamiento. Ten y aprende paciencia. Tenemos que aprender, hermanos. Tengamos paciencia. Vamos a orar.